Hola, bienvenidos a Un Profesor. Vamos a descubrir hoy cómo se dan los mecanismos de rechazo de un trasplante. Un trasplante es un tejido que yo incorporo en mi organismo y que viene de otro organismo o que bien viene de mí misma pero desde otro lugar. Entonces, como estamos trabajando sobre el sistema inmune, recordamos que es muy importante que mi cuerpo diferencie entre lo que soy yo, que son mis células, y lo que no soy yo. Porque esta es la base que nos permite entender cómo es que yo rechazo ese tejido, tanto si me lo he puesto yo a mí misma como si viene de fuera. Bien, empecemos. Hay dos maneras en las que se reconoce este tejido como un tejido extraño. Uno es el autorreconocimiento directo, en el cual mi organismo, concretamente mis linfocitos T, reconocen unos MHC extraños. Recuerda que los MHC son unas proteínas que están colocadas en la superficie de las células presentadoras de antígenos, como por ejemplo los macrófagos. Entonces, estos MHC, cuando están en mis macrófagos, son mis MHC propios. Y cuando vienen de células que no son mías, son otros MHC. Entonces, estos MHC son directamente los que activan a mis linfocitos T, que ya los reconocen como MHC extraños. Esto es reconocimiento directo. Entonces, ahí lo que va a pasar es que los linfocitos T van en tropel y destruyen el tejido, sin mucha pausa. Otra cosa es el autorreconocimiento indirecto. Ahí voy a tener linfocitos T que van a reconocer moléculas raras, ajenas, que van a ser presentadas con mis MHC propios. Es decir, mis células presentadoras de antígeno procesan el enemigo, ¿vale? En este caso, pues, las células trasplantadas, y lo que van a hacer es sacar unas moléculas que se colocan en el MHC, ¿vale? En mis MHC. Y de esa manera los linfocitos T que pasan por ahí y lo ven, se dan cuenta de que hay un enemigo, hay algo extraño dentro del cuerpo. O sea que esto es un reconocimiento indirecto. No es el MHC de otro el que activa el linfocito T, sino que son moléculas de otro que, presentadas desde mi propio MHC, activan a mis linfocitos T. Esta es la primera cosa. Moléculas implicadas en este rechazo. Factores de necrosis tumoral, como el gamma y el beta, y la interleucina 2. Todos estos son mediadores que activan al sistema inmune. ¿Qué van a hacer en concreto? Van a producir un efecto citotóxico, esto es, van a producir la destrucción directa de estas células, de las células ajenas. Estos mediadores son liberados por mis propias células que están rodeando ese injerto, ¿vale? Imaginemos que me hago un injerto de piel. Yo tengo aquí un boquete, ¿vale?, en el que están mis células. Pues cuando tape el boquete con células de otro, las células que están aquí debajo empiezan a liberar, o sea, mis propias células que están aquí debajo van a liberar estas moléculas que avisarán a otras células del sistema inmune. Entonces vendrán y se cargarán ese tejido. ¿Qué más hacen? Por si no fuera suficiente avisar al ejército, lo que van a hacer es encima aumentar la expresión de moléculas de MHC propio. Es decir, van a aumentar la expresión de esas moléculas encargadas de presentar al antígeno, al enemigo, con lo cual la reacción es doblemente potente. ¿Sí? Bien, tipos de rechazo. Los tipos de rechazo dependen del tiempo que tarda el cuerpo en manifestar este rechazo. Es decir, el tiempo que tarda el sistema inmune en poner en marcha la destrucción de este tejido. Si es en minutos, horas o pocos días, es un rechazo hiperagudo. Un rechazo hiperagudo lo vemos muy claramente cuando metemos sangre de un grupo sanguíneo diferente a alguien que tiene el suyo propio.
Entonces es automático. En pocos minutos la persona está colapsada y muchas veces llega a morir. Agudo es el tipo de rechazo que se da en una semana. Crónico es el tipo de rechazo que se da después de meses o incluso años de haber hecho ese trasplante. Es el principal motivo de que un trasplante no dure toda la vida. Por ejemplo, gente que tiene problemas de necrosis de cadera, se hace unos trasplantes, ¿vale? Sustituye ese tejido dañado que ha sido necrotizado por un trasplante de titanio o del material que sea. Eso le funciona durante 10-15 años y a los 10-15 años empieza a tener problemas y tiene que volver a someterse a otra operación, porque finalmente el cuerpo ya acaba detectando eso como ajeno. Vamos a ver después de todo esto, más concretamente, qué pasa cuando se produce un rechazo. Las etapas de un trasplante son, primero, hacerlo, evidentemente. Segundo, lo más importante para asegurarnos que se resuelva bien, que vuelva a revascularizarse el tejido. Es decir, recuerda que toda célula necesita oxigenarse. Al menos las células de mi cuerpo necesitan oxígeno y glucosa para poder vivir. Entonces, si yo tengo un boquete, seguimos con el ejemplo de un implante o trasplante de piel, y ese nuevo tejido no consigue que le llegue oxígeno y glucosa, porque no se consiguen formar los capilares lo suficientemente cerca, eso va a ser una fuente de rechazo, seguro. Entonces, la revascularización es crítica. Si se da bien y puede cicatrizar bien, se cura. Se cura y se resuelve. Felices y Santas Pascuas. Problemas que pueden pasar, 2. O bien que no hay éxito con la revascularización, con lo cual directamente estas células se quedan sin poderse nutrir y se intoxican con su metabolismo, porque una célula continuamente está generando desechos. Así que aquí lo que tenemos es un foco de necrosis, de células que van a morir enseguida que consuman sus recursos. Necrosis directa. Esto suele dar rechazos inmediatos. A esto se le llama rechazo secundario. El rechazo primario se da cuando sí que hay una revascularización, todo parece que se está resolviendo, pero además de revascularizarse, que eso está muy bien, el problema es que van a infiltrarse hasta esa zona células de mi sistema inmune y son células que van a empezar a atacar, ¿vale? Esas células que han llegado nuevas con el trasplante. Entonces, ok, la revascularización bien, pero tengo al ejército pinchando, matando al enemigo. Entonces eso me va a acabar produciendo un daño en los vasos que sí que se habían formado bien, pero como se liberan químicos tóxicos y de muerte, eso acaba dañando el propio tejido vascular de sangre, entonces se producen trombos y finalmente se produce también necrosis de ese tejido. Eso es todo lo que vamos a decir, así que te invito a que resuelvas los ejercicios que hay a continuación o que dejes cualquier duda. ¡Feliz estudio!